Entonces, tenemos aquí dos funciones base, que es el escalón y el impulso unitario. Entonces, función de t, definida como 1 cuando t es mayor que 0, 0 cuando t es menor que 0, con una discontinuidad t igual a 0. Esta función delta t, que está definida como la derivada justamente de este escalón. Y ya sabemos que esta derivada funciona por esa función auxiliar que utilizamos más arriba, donde podemos encontrar justamente a través de la función auxiliar, de la función delta de t, utilizar la función auxiliar también delta sub delta de t, y en el límite cuando delta tiende a 0, definir justamente este impulso a través de la derivada del escalón. Entonces, esta función delta sub delta de t también puede ser una función que puede ser escalada. Por ejemplo, puedo tener la función k delta de t, que a manera de ejemplo podría ser, por ejemplo, 4 delta de t, o 5 delta de t, o menos 2 delta de t. Puede ser escalada esta función. Desplazada también. Por ejemplo, yo quiero graficar la función delta de t menos 2. Nosotros ya sabemos que esta parte de aquí corresponde a una transformación de la variable independiente. En particular es un desplazamiento de dos muestras, dos instantes de tiempo hacia la derecha, que corresponden a un atraso. Esta función de aquí puede ser graficada. Seleccione la. Vamos a graficarla aquí. Está 0. Está tiempo. Esa función delta desplazada dos instantes de tiempo hacia la derecha. Entonces voy a tener por aquí esta función con amplitud. Aquí ustedes pueden ver justamente este desplazamiento de dos muestras de dos instantes de tiempo que está indicado. Entonces, arriba nosotros indicamos que la función Q de t, que es el escalón unitario, también puede ser definido a partir del impulso unitario a través de la integral de menos infinito hasta t, esta función delta de tau de tau. Vamos a hacerlo gráficamente. Entonces observen que este t que está aquí como argumento corresponde justamente a este t que está como límite superior. Entonces hagamos esta gráfica y vamos a ver cómo gráficamente podemos interpretar esta ecuación. Bueno, voy a borrar esto de aquí para que me ponga lenta esta pizarra. Entonces, la ecuación que estaba escrita decía que a este escalón yo lo puedo representar a partir de una función impulso unitario, usando esta integral de menos infinito hasta t, teniendo en cuenta que este t que está aquí como argumento es este t que está aquí como límite superior. Entonces, esta va a ser mi entrada y esta va a ser mi salida, igual que en el caso anterior. Esta es la señal de entrada y esa va a ser la señal de salida. Entonces, grafiquemos. Observemos que esta señal de salida, perdón, esta señal de entrada delta está en función de la variable tau. Esta letrita de aquí que ustedes de pronto ya la han utilizado es letra tau. Entonces, grafiquemos justamente en función de tau. Y coloquemos aquí la función delta de tau, que ya sabemos que este 1 corresponde al área de tau. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Dice que yo tengo que ir integrando desde menos infinito hasta t. Ustedes que ya saben que la integral es una herramienta que sirve para calcular el área el área que está debajo de una cierta curva. Este menos infinito está por acá está menos infinito. Yo voy a ir moviendo mi ventana de integración, que está representada con esta línea punteada. Aquí se va a ubicar t.
Pues noten que aquí está el menos infinito que corresponde al límite inferior. Y aquí está este t que corresponde al límite superior. Ustedes pueden observar que cuando este t que está aquí es menor que 0, la integral justamente va a ser igual a 0. Igual a 0. Toda la suma que está aquí, para todos los t's menores que 0, va a ser igual a 0. Entonces, noten que si esta ventana yo la sigo aproximando, hasta llegar a este valor de aquí, vamos a suponer que ubico acá t, que sigue cumpliendo con esta condición de que esté menor a 0, todo el área que está aquí que captura la integración, estoy realizando es igual a 0. Vamos a ver qué pasa cuando este t se ubica por acá. Ya sabemos que este 1 de aquí corresponde al área de esta función. Entonces, como yo estoy integrando de menos infinito hasta t, menos infinito hasta t, y en este caso ya tengo que t es mayor que 0, pueden observar que el área debajo de la curva es justamente igual a 1. Entonces, para cualquier instante de t mayor que 0, la integral desde menos infinito hasta t siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Y si yo lo escribo matemáticamente, quiere decir que para t menores que 0, esta integral de menos infinito hasta t, como ustedes pueden observar aquí, vale 0. Vale 0 para t menor que 0. Y para los valores de t mayor que 0, captura este impulso que está aquí, que ya sabemos que tiene área igual a 1. Es igual a 1 para t mayores que 0. Entonces tenemos definido lo que es la función del escalón unitario a partir del impulso unitario. Existe una forma alternativa de hacer esta representación utilizando un cambio de variable. Ustedes cuando trabajaban con las integrales hicieron cambios de variable prácticamente todo el tiempo para llegar a la solución. Entonces, si yo reescribo mi ecuación, que este escalón unitario es la integral, un poquito más perfilada este lado de la integral, desde un tau igual menos infinito hasta un tau igual a t, de la función delta tau de tau. Lo que he hecho simplemente es colocar en evidencia lo que es límite superior y límite inferior. Ustedes pueden ver que la diferencial es función de tau, entonces estos límites también son función de tau. Esta ecuación que está aquí es justamente la ecuación que mostramos acá arriba, la que está en esta parte de aquí. Con la única diferencia que estoy poniendo en evidencia cuál es el límite inferior y límite superior. Es la única diferencia. Vamos a hacer un cambio de variable para encontrar una expresión alternativa de esta representación de un escalón con un impulso. Entonces voy a tomar esta parte de aquí. Tau es igual a t. Y voy a hacer un despeje. Si este de aquí lo paso para acá, aquí se va a quedar 0 y hay que tener aquí t menos tau. Y este despeje de aquí va a ser mi nueva variable, va a ser mi nueva variable. Este de aquí va a ser la nueva variable. Algo que ustedes ya hicieron en cálculo. Entonces, con mi nueva variable yo puedo definir que tau es igual a t menos sigma. Simplemente de esta ecuación hago un despeje y obtengo esta nueva representación en función de sigma. Entonces, este tau lo voy a reemplazar aquí, lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar en estos dos límites. Y me va a quedar una nueva expresión. Hagamos este reemplazo con esa nueva. Lo que me va a quedar es que el escalón u de t va a ser la integral de t menos sigma, que es igual a t, y de t menos sigma igual menos infinito. Y aquí voy a tener delta. Todos los tau se reemplazan por t menos sigma. Entonces, como aquí tenía tau, aquí voy a tener t menos sigma
t menos sigma, y acá voy a tener el diferencial de t menos sigma, el diferencial de t menos sigma. Entonces, observemos que esto está en función de mi nueva variable sigma. Entonces, en el diferencial que tengo aquí, que lo vamos a extraer acá, tengo el diferencial de t menos sigma. Y en este caso particular, este t ya no es una variable, es una constante. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? Hamilton. 0. Exactamente, 0. Entonces, como esta es una constante, esto me va a quedar menos diferencial de sigma, menos el diferencial de sigma. Entonces, esta cambio de variable a tener aquí u de t. Aquí si realizo esta operación, esto de aquí va a quedar sigma igual a infinito, y aquí sigma igual a 0, simplemente haciendo el despeje de estos límites superiores, límite inferior. Y acá debajo voy a tener delta de t menos sigma multiplicado por menos el diferencial de sigma. ¿Sí? Como ustedes también ya hicieron en cálculos, si yo invierto el orden de límite superior y límite inferior, le tengo que cambiar el signo a la integral. Si yo invierto este orden de aquí, en lugar de ir de infinito hasta 0, pongo que va desde 0 hasta infinito, tengo que ponerle un menos acá adelante. Entonces ese menos que va a ponerse acá adelante la integral ya se va a cancelar con este menos que aparece aquí. Entonces, invierto estos límites, voy a tener aquí sigma 0, sigma hasta infinito, de delta de t menos sigma, sigma. Entonces, esta es una forma alternativa de yo definir a mi escalón unitario utilizando un pulso. Vamos a ver qué significa eso matemáticamente a través de la gráficamente. Noten que este delta de aquí es función de qué variable. Es función variable sigma. Y lo que ustedes observan dentro de ese argumento del delta es que el sigma está reflejado y a la vez está con un desplazamiento de t muestras. Grafiquemos esta función. Que tengo la función sigma tal como está indicado aquí. Y este delta está desplazado t posiciones y a la vez está reflejado. Aquí está en instante 0. Y por lo tanto, ese delta va a estar por acá. Aquí tengo el delta de t menos sigma, que es esta función de aquí. Estoy graficando acá y está ubicada en la posición t. Está ubicada en la posición t. Y en este caso, como ustedes pueden observar, tengo el t es menor que 0. T es menos que 0. ¿Cuál es mi intervalo de integración? Mi intervalo de integración es de sigma 0, y a partir de este punto, hasta sigma infinito, que estaría por acá. O sea, sería todo este intervalo positivo. Entonces, esta línea entrecortada es mi intervalo de integración. Entonces, ustedes pueden observar que cuando t es menor que 0, ese impulso va a estar ubicado por aquí. Y yo estoy integrando desde 0 hasta infinito. Entonces, la integral desde 0 hasta infinito, cuando el pulso está ubicado en esta parte, es igual a 0. Entonces, la salida, que define justamente este impulso unitario, va a ser 0 cuando t es menor que 0, que es el caso que ustedes observan aquí. Pueden darse cuenta que este impulso, delta de t menos sigma, está antes de 0. Entonces, la integración, como va desde 0 hasta sigma, como está indicado aquí, desde 0 hasta sigma, va a ser 0. Y cuando este valor de t de aquí vaya aumentando y ya entre dentro de este intervalo de integración, ustedes pueden observar que este valor particular de aquí es un t mayor que 0. La integral de este impulso, como ya saben que este de aquí tiene área unitaria 1, va a ser siempre 1 para t mayor que 0. Entonces tengo dos formas de representar a esta función escalón unitario utilizando la función delta. Vamos con las propiedades que tienen esta función delta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Esta propiedad se conoce como propiedad de muestreo del impulso. Propiedad de muestreo del impulso.
¿Cuál es mi impulso? Es mi función delta t. Hay una cierta propiedad. Entonces, veamos gráficamente cómo funciona esa propiedad. Yo tengo aquí una cierta función, cualquier función, x de t, función continua. Y está aquí también esa función que definimos nosotros arriba, que era la función delta sub delta de t. Esta funcióncita en azul es la función delta sub delta de t. Entonces lo que va a suceder aquí es la multiplicación de la función x de t por la función delta sub delta de t. Ustedes saben que la multiplicación por 0 es 0. Entonces, noten que la función delta sub delta de t vale 0 en esta parte y vale 0 en esta parte. Es decir, que al multiplicar delta sub delta de t por x de t, me va a quedar simplemente esta porción de la señal que está aquí indicada. Esa porción de la señal que está indicada. Entonces, esta parte de aquí la voy a graficar acá, como más o menos haciéndole un zoom. No me salen muy rectas estas líneas. Pero como ustedes en la casa tienen regla, no hay problema. Aquí está esta función delta sub delta y aquí está esta porción que es igual a la multiplicación. Es decir, esta porcioncita que está aquí está graficada acá. Está graficada ahí. Entonces, anotemos la matemática de esta multiplicación aquí abajo. Este puntito que ustedes observan aquí, que lo voy a hacer un poquito grande, esa muestra que está ahí es la señal X evaluada en el punto 0, que es este de aquí, que corresponde a este punto que estoy resaltando en la primera gráfica. Entonces voy a definir que esta señal X sub 1 de t, esta de aquí, llamémosle X 1 de t, es igual justamente a esta multiplicación de x de t por esa función auxiliar delta sub delta de t. Ustedes pueden darse cuenta que esta función x sub 1 de t es 0 para intervalos cuando t es menor que 0, mayor que delta. Es decir, que esta señalcita de aquí es igual a 0 para t, que es menor, igual, perdón, es diferente de 0. El intervalo cuando t es menor que delta y mayor o igual que 0, que es este intervalo que está aquí. Está escrito matemáticamente en esta forma. Entonces hacemos nuevamente que este delta tienda a 0 y aplicamos lo que son los límites. Pues ya sabemos que esta función delta sub delta de t, aquí, función delta sub delta de t, en el límite cuando delta tiende a 0 es justamente la definición en función delta de t, lo que hicimos un poquito más arriba. Entonces, a través de esta aproximación, esta señal x de t, que se multiplica por la función delta sub delta de t en el límite, es aproximada a la función x evaluada en el instante 0, ese es delta sub delta de t. Esta x en el instante 0 es esta muestra que yo les resalté aquí. Voy a resaltarla nuevamente. La muestra que está aquí. Esta muestra que está aquí, la señal x evaluada en el instante 0. Entonces nosotros podemos concluir a través de este análisis que una señal x de t multiplicada por un impulso es igual a la señal evaluada en el instante 0 veces el impulso.
Derivamos justamente de esta parte de aquí al aplicar el límite. Y podemos extender esta propiedad y decir que cualquier señal x de t continua multiplicada por un impulso desplazado en el tiempo, observen que este desplazamiento es genérico porque sería que sea un desplazamiento a la derecha o a la izquierda, es igual a la señal evaluada en el desplazamiento t sub 0 veces el impulso. Y estas propiedades de aquí las vamos a utilizar también a lo largo del curso. También las podemos simular en Wolfram Matemática mañana. Pues vamos a hacer un ejemplo aplicando de toda esta matemática que hemos visto aquí. Pues lo que vamos a ver es esa relación que si yo tengo la función delta, la puedo conseguir derivando este escalón. Y también yo puedo conseguir este escalón haciendo la integral de menos infinito hasta t de la función delta tau de tau. Vamos a aplicar estas dos ecuaciones. Entonces hagamos una gráfica de una señal continua que está definida por escalones. Entonces esta señal va a tener el comportamiento que les voy a dibujar aquí. Entonces esta señal tiene aquí altura 2, vale 0 de 0 hasta 1. Aquí está en instante 3. Aquí está en instante 4. Esta va a ser la señal X. A ver, aquí hay que arreglar un poco este eje. El eje está acá. Me sale un poquito chueco, ustedes debe salir más recto. Aquí está 2, aquí está 1. Ya, perfecto. Entonces, esta señal que ustedes observan aquí es una señal que se puede generar a partir de una combinación lineal de los escalones unitarios. Pueden ver que aquí yo tengo un escalón entre 1 y 2. Entre 1 y 2 tengo un escalón que está desplazado. Entre 2 y 4 también tengo un escalón que está desplazado y tiene una amplitud negativa. Bien, arreglamos esta parte de aquí para que se muestre que tiene amplitud. Aquí está. Y esa es la muestra en 0. Y a partir del instante 4, ustedes pueden darse cuenta que esta señal sigue valiendo 1. Entonces yo tengo la señal x de t. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de esta función x de t? Ahora, en el curso de ecuaciones diferenciales que ustedes van a hacer, van a darse cuenta que una notación para esta derivada que ustedes vieron en cálculo también es x, un puntito sobre la x. Es otra forma de representar la derivada. De esta forma está en el libro. Si ustedes revisan el libro, está con ese puntito ahí. Y esta derivada también es igual a la derivada de x de t con respecto al tiempo. Entonces, observamos que en esta gráfica está compuesta de escalones. Está compuesta de escalones. Y nosotros ya mostramos que la derivada de un escalón es igual a ¿cuánto? Al impulso. Y si ese escalón está desplazado, la derivada sigue siendo el impulso desplazado. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta señal gráficamente. Escribamos aquí el resultado que encontramos arriba. Que delta de t es igual a la derivada del escalón. Y si este escalón está desplazado, yo tengo delta de t menos t sub 0 es igual a la derivada de t menos t sub 0 con respecto a. Entonces simplemente lo que indica esta ecuación es que si se desplaza el escalón,
esa derivada sigue siendo un impulso, pero desplazado. Entonces aquí lo que me tengo que fijar es en las discontinuidades. ¿Dónde existen discontinuidades en esta figura? Existe una discontinuidad aquí, una discontinuidad aquí y otra discontinuidad aquí en este instante. Y una vez que identifico las discontinuidades, ya sé que en esas discontinuidades lo que voy a tener son impulsos. Ahora, estos impulsos, ¿qué orientación van a tener? Si la señal va de un valor menor a un valor mayor, por ejemplo, como ustedes observan aquí, va de 0 hasta 2, en esa discontinuidad, la derivada me va a dar un impulso con área positiva. En este caso de aquí, en esta parte de aquí, como va desde un valor mayor a un valor menor, desde 2 hasta -1, puede tener un impulso que va a ser igual a esta amplitud, pero con área negativa. En este caso de acá, como va de menos a más, voy a tener un impulso con área positiva. Entonces, aquí vamos a graficar justamente la derivada de esta señal x de t. Entonces, siguiendo esta ecuación que está acá, cada escalón va a generar un impulso. Esos impulsos van a estar ubicados en las discontinuidades. Si va de un valor menor o mayor, ese impulso tiene área positiva. Si va de un valor mayor a menor, ese impulso tiene área negativa. Entonces, ¿dónde están ubicadas las discontinuidades? Están ubicadas en el instante 1, la otra está ubicada en el instante 2 y la otra está ubicada en el instante 4. Entonces, esta discontinuidad, ¿qué amplitud tiene esta discontinuidad? Tiene amplitud 2. Aquí voy a tener en esa discontinuidad un impulso con área 2. La otra discontinuidad que tengo aquí, ¿qué longitud tiene? Tiene una longitud 3. Pero como va de un valor mayor a un menor, en ese instante 2 voy a tener un impulso con área -3. Y acá, en este último que va de un valor menor a un mayor, tiene amplitud de 2. Acá aparece justamente en la discontinuidad un impulso con amplitud. Esta derivada viene justamente de esta ecuación que nosotros indicamos arriba. El derivar un impulso, al derivar un escalón, genera un. Gráficamente es mucho más fácil de ver que al fijarme en las discontinuidades es donde yo voy a ubicar esos resultantes de la derivada. Tengo una discontinuidad en 1, una discontinuidad en 2, una discontinuidad en 4. Justamente son esos valores donde está ubicado estos. Ahora podemos hacer la operación contraria. ¿Qué dice la operación contraria? La operación contraria dice que yo puedo poner un escalón integrando el impulso. Si yo integro un impulso delta tau, de tau de menos infinito hasta t, recuerden que este t que está aquí como límite superior es justamente el argumento que tiene esta función. Al integrar el impulso, yo lo que voy a tener es escalones. Vamos a hacer la integral, proceso contrario. ¿Cuál es la ventana de integración? La ventana de integración es desde menos hasta t. Vamos a ir tomando aquí la ventana de integración que viene desde menos infinito hasta un cierto t. Entonces, ustedes pueden observar que si t cae en este punto que está indicado ahí, ¿cuánto vale toda esta integral? ¿Vale? Vale 0. Si yo sigo avanzando con este intervalo de integración y t cae en este instante de aquí, ya sabemos que este impulso de aquí, este 2, es el área. La integral es el área bajo la curva. Y como esta curva de aquí tiene área 2, voy a escribir aquí. Yo sé que entre 0 y 1 la integral vale 0, pero entre 1 y 2, esta ventana de integración va a hacer que la integral valga justamente 2, entre 0 y 2. Sigo
caminando con la ventana de integración y aterrizo aquí. Entonces, ¿qué áreas tengo aquí? Tengo un área 2, tengo un área -3. Sumo esas dos áreas. 2 menos 3, -1. Sigo caminando con esa ventana de integración. Si cae aquí el valor de t, voy a tener 2 menos 3 menos 1. Menos 1 más 2. Justamente en el instante de la muestra 4 va a valer 1. Aquí he recuperado mi señal x de t. Entonces hemos mostrado cómo a partir del impulso generamos el escalón y en el escalón generamos el impulso. Ahora hay una forma matemática de hacer esto un poquito más rápido. Entonces, esta función x de t es igual a la función es igual a 2 veces la función u de t menos 1 menos 3 veces la función u de t menos 2 más 2 veces la función u de t menos 4. Esto lo vamos a hacer mañana en Wolfram Matemática. Y lo que dice es que es 2 veces un impulso desplazado. ¿Cuántas muestras hacia la derecha? Una muestra. Entonces, este sector de aquí. Entonces, si a este valor que tiene amplitud 2 tiene que llegar a un valor -1, le tengo que restar -3, ¿cierto? 2 menos 3 va a quedar -1. Y este -1, para que termine en un valor de 1, tengo que sumarle 2. Entonces noten que esos cambios están en el instante 2, como está indicado aquí, en el instante 1, como está indicado aquí, y en el instante 4, como está indicado aquí. Entonces, si quiero encontrar la derivada de esta función teniendo esta expresión matemática, es mucho más sencillo. Entonces ya sé que la derivada del escalón es igual al impulso. Entonces aquí tengo 2 delta de t menos 1 menos 3 delta de t menos 2 más 2 delta de t menos 4. Que justamente esta es la expresión matemática de la derivada que encontramos gráficamente aquí. Entonces, es un proceso relativamente simple. No sé si le pueden subir un poquito para poder ver una gráfica. Okay. Ya. ¿Qué No, parte? bájale para poder ver. Un poquito la gráfica de más. Es esa gráfica ahí. Ahí está. La de más arribita. ¿Qué está de aquí? No le, esa es. Ya. Sí, esa sí. Okay. 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 Ya, gracias, ingeniero. Ya, perfecto. Una cosa les quiero comentar, si ustedes se sienten perdidos o se sienten muy perdidos, es normal. Siempre la primera vez que se ve este tipo de procedimientos, de señales, es lo más normal del mundo perderse. No se preocupen, es un paso necesario para que ustedes, una vez ya lleguen a los ejercicios, resuelvan los ejercicios, aprendan y dominen este tema. Todo eso de aquí es una introducción que se hace a la cuestión de las señales base, escalón y el impulso. Y una vez que ustedes vayan a los ejercicios, ahí es cuando realmente van a aprender. Entonces, si se sienten perdidos, es normal, es lo más normal. Aunque me imagino que ustedes cuando se sientan angustiados porque el horario es un poco extendido, tener 4 horas sí los va a cansar un poco. Entonces me imagino que Ingeniero, una ustedes, consulta. dígame. Para obtener la expresión matemática de
del x de t de 2u, ¿siempre nos basamos en las gráficas o es una forma general de esa? Siempre, claro, es a partir de la gráfica. Esto, Ya. como lo vamos a hacer mañana en Wolfram Matemática, es un poquito más detallado el procedimiento que he hecho. O sea, ustedes pueden decir cómo así aparece un -3 en la gráfica. No existe un -3. Pero justamente hay un instante en que tengo una señal que tiene amplitud 2 y al restarle -3, el resultado va a ser -1. Me va a dar esa parte de la gráfica que está aquí. Bueno, que está aquí. Mañana vamos a hacer esta parte en Wolfram y va a quedar más en evidencia. Y entonces ya tenemos dos señales bases, impulso, escalón unitario tanto continuo como discretos, y la propiedad de la multiplicación por impulso. Entonces vamos avanzando un poco y conversar de lo que son sistemas continuos y discretos. La parte 1.5 del libro de PG, sistemas continuos y discretos. ¿Y qué aparece justamente esta palabrita que es de dar título a esta materia, que es la palabra sistema? Para nosotros señal, definimos la semana pasada de una forma bastante intuitiva, podríamos decir que una señal es una información, y de una forma un poco más particular, digamos que la señal es información de un fenómeno físico. Por ejemplo, si ustedes tienen un termómetro, pueden con ese termómetro capturar la información de la temperatura y ver que va a 12, 15, 16 grados acá, ¿no? Y esas señales se las representan con conceptos matemáticos, como ustedes pueden observar, por ejemplo, esta señal de aquí está representada con una función matemática. Y ya utilizando estas funciones base de impulsos y escalones. Entonces, nuestra señal para nosotros es una información de un fenómeno físico representado con una función matemática, de una variable, en este caso que es el tiempo, continuo o discreto. Y ahora aterrizamos en este concepto de lo que son los sistemas. Una forma rápida de definir un sistema es aquel que produce una transformación en la señal. Entonces vamos a escribir aquí cuál es la representación gráfica de un sistema continuo y un sistema discreto. Entonces tengo aquí la señal x de t, dibujo este bloquecito que va a ser el sistema. Vamos a ponerle aquí esta etiqueta sistema continuo. Esta señal x de t entra al sistema, se transforma de cierta forma y el sistema genera una salida. Entonces esta señal de aquí va a ser la entrada. Y esta aquí tiene un nombre particular que es la salida, pero también se la conoce como la respuesta del sistema, que es la que más vamos a utilizar. Respuesta del sistema. Entonces ustedes pueden observar que un sistema produce justamente una transformación o una respuesta en relación a la señal de entrada. Esto es un proceso de transformación. Ahora, si yo utilizo señales discretas, tengo la señal x de n, y aquí voy a tener un sistema discreto. Y aquí voy a tener una respuesta discreta. Esta tiene la misma etiqueta de arriba, se llama salida o se llama respuesta. Salida del sistema o respuesta del sistema. Esta de aquí es digamos así, es la representación. Más adelante, cuando ustedes ya vean materia de comunicaciones, ese sistema que está aquí en esta cajita, puede ser un filtro, un modulador, un conversor, puede ser el canal de comunicaciones, puede ser un codificador, decodificador. Va a producir una transformación en la señal de entrada que genera una señal de salida que se conoce como respuesta del sistema. Ahora, si no queremos dibujar cajitas, existe una representación más sencilla, que es la siguiente.
este sistema que está aquí yo lo puedo representar de esta forma, como x de t, una flechita, y acá y de t. Esta flechita de aquí es la que me va a indicar que es un sistema. Igual aquí debajo, x de n, esta flechita, y aquí un y de n. Esa es una representación alternativa un poco más compacta. Entonces vamos a ver un ejemplo de un sistema con algo que ustedes ya han trabajado, que es un circuito. Ustedes ya han visto la materia de ecuaciones diferenciales. No, profe. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, una ecuación diferencial lo que hace es relacionar la entrada y la salida de un sistema de una forma implícita. Eso es lo que hace una ecuación diferencial. Aquí vamos a trabajar con una ecuación diferencial en el ejemplo y va a quedar en evidencia esa definición. Relativamente simple esa materia, no es así tan compleja como cálculo 1, cálculo 2, aunque también depende de qué tan profundo le explique. Entonces vamos a suponer que tenemos un circuito, una cierta resistencia. Por acá nosotros tenemos una fuente de voltaje. Vamos a etiquetarla como V sub S de T. Y por acá va a estar una cierta capacitancia. Vamos a imaginar que tenemos este circuito que está aquí. Y este voltaje que está aquí es V sub C de T. Ya saben que esta letra S es de la palabra inglesa, representa fuente o source. Entonces, tenemos el voltaje en la fuente y el voltaje en el capacitor. Y este de aquí para nosotros va a ser la entrada de nuestro sistema y este de aquí va a representar la salida. Representar la salida. Entonces ya podemos relacionarlo con esto que escribimos aquí arriba, que tengo una entrada a mi sistema y tengo una salida o una respuesta, una transformación de mi señal de entrada. Entonces en este circuito de aquí nosotros tenemos también una corriente que es función del tiempo, que está circulando. Entonces lo que yo quiero encontrar es una ecuación que relacione entrada y salida. Esa justamente es la definición de una ecuación diferencial. Nosotros vamos a llegar. Una ecuación que relaciona entrada y relaciona salida. ¿Cuál es la corriente por el resistor? Llevamos la ecuación de la corriente por el resistor R. La corriente por el resistor R está definida, que es la función de T, está definida como la diferencia de potencial entre la fuente, el voltaje que consume el capacitor, dividido sobre la resistencia. Esa es la ecuación de la corriente que pasa por la resistencia, la diferencia de potencial sobre la resistencia. Ahora vemos cuál es la corriente por el capacitor. Como ustedes de pronto ya vieron en circuitos, van a ver en circuitos la corriente en este ramal. Entonces la corriente que pasa por el capacitor está definida como la capacitancia veces la derivada de del voltaje en ese capacitor. Que es una ecuación que ustedes también van a ver en la parte de circuitos de corriente alterna. Entonces, como la corriente es la misma, nosotros vamos a igualar estas dos ecuaciones. Vamos a igualar estas dos ecuaciones. Entonces, al igualar estas dos ecuaciones, obtengo que la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo más 1 sobre RC, voltaje del capacitor con respecto al tiempo, es igual a 1 sobre RC, voltaje de la fuente en función del tiempo. Y esto que ustedes observan aquí es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial relaciona entrada y salida de una forma. ¿Dónde está mi entrada? Aquí está mi entrada. A su vez, ¿y dónde está mi salida? Está acá.
Entonces vamos a tomarnos nuestro tercer receso de 15 minutos para continuar. Ingeniero, ¿puede subir la pantalla? ¿Cómo? ¿Puede subir la pantalla al ejemplo? Ahí. ¿Ahí se ven? Sí, sí, muchas gracias, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces en 15 minutos nos vemos de nuevo. Empecemos los últimos minutos de la clase. ¿Todavía siguen ahí? Sí, Sí, están, todavía están motivados todavía, con la misma energía del inicio. No. Bien, entonces, un sistema, podemos decir que es un bloquecito, una caja negra que produce una transformación en la señal de salida. Esa transformación tiene un nombre específico, que es la respuesta del sistema o la salida del sistema. Aquí hemos hecho el ejemplo de un sistema en particular, que es un circuito de corriente alterna, donde a través de una ecuación diferencial, que es la respuesta que está anotada aquí, hemos puesto en evidencia la relación entre entrada y salida. Relación entre entrada y salida. Como ustedes pueden ver, es un concepto simple. Ahora, estos sistemas, al igual que los circuitos que ustedes han trabajado, se interconectan de cierta forma. Vamos a ver cuál es la interconexión entre esos sistemas. Y esa interconexión es realmente intuitiva de alguna forma, si ustedes ya conocen teoría de circuitos. Entonces yo tengo por aquí, voy a hacer en tiempo continuo. Es válido también para tiempo discreto. Una señal x de t que entra a un sistema S1. La salida de ese sistema S1 viene a un sistema S2 y me genera una cierta salida y de t. Este tipo de interconexión se conoce como interconexión en serie, uno después de otro. La otra interconexión es semejante a lo que ustedes ven en circuitos, que esta señal al mismo tiempo viene a procesarse en el sistema 1, al mismo tiempo se procesa en el sistema S2, y luego estos dos resultados los sumo, genera una cierta salida y de t. Esta se conoce como interconexión paralela. Interconexión paralela. Dependiendo si es serie o paralelo, también es la forma en cómo se procesan estas señales. Hay una interconexión que es mixta. Por ejemplo, yo en un ramal puedo tener un sistema S1 que está en serie con un sistema S2. Y en paralelo por acá está un sistema S3. Estas dos salidas las sumo, genero la respuesta del sistema, y esa se conoce como interconexión, evidentemente, serie paralela, interconexión serie paralela. Existe una interconexión adicional que es la interconexión con retroalimentación. Tengo mi señal X de t. Vamos a ver que aquí aparece un sumador y vamos a ver cuál es el efecto de este sumador. De la salida del sumador viene al sistema S1, genera aquí la salida Y sub t. Esta salida es retroalimentada. Ese sistema S2 y sumada acá. Coloquemos las flechitas que va a indicar cuál es la dirección que toma esta
estas señales en ese sistema que se conoce como un sistema de retroalimentación. Sistema con retroalimentación que está justamente ubicado en este ramal de aquí, ¿no? Esta misma salida sirve para generar una retroalimentación en el sistema. Simple, ¿no? Serie paralelo, listo, que serie paralelo y con retroalimentación. Vamos a ver algunas propiedades que tienen estos sistemas. Y vamos a llegar a dos propiedades que justamente son las que vamos a analizar a fondo a lo largo de todo el curso, que es la propiedad de linealidad y de invarianza en tiempo. Dos propiedades que se las utiliza mucho en el modelado de sistemas de comunicación. Linealidad e invarianza en el tiempo. Esas propiedades van a venir. Vamos a empezar con algunas de ellas. Entonces, una propiedad son los sistemas con y sin memoria. Sistemas con y sin memoria. Esto de memoria, ustedes ya saben que la memoria es un mecanismo que de alguna forma almacena esta información. Esa información que va a almacenar esta memoria van a ser muestras pasadas del sistema, muestras pasadas del sistema. Entonces, la definición de un sistema sin memoria. La definición de un sistema sin memoria es aquel cuya salida en un instante de tiempo depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Esa es la definición de un sistema. La salida en un instante de tiempo particular depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Un ejemplo. Cuando tenemos la señal y de t, que es igual a 2x de t. Entonces, si yo quiero observar la salida en el instante 3, como ustedes pueden observar, lo único que necesito es 2 veces la entrada en el instante 3. Entonces, sistema sin memoria, que la salida o respuesta que estamos etiquetando con la letra Y depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Es un sistema sin memoria. Un ejemplo clásico de esto es el conocido sistema identidad. Sistema identidad. El sistema identidad es aquel donde la salida o respuesta es igual a la entrada. Sistema identidad. Eso también es válido para la parte discreta. Puedo tener que aquí, la salida y de n es igual a x de n. Entonces el concepto es válido para ambos tipos de dominios, sea continuo o sea discreto. Vamos a ver un ejemplo de un sistema con memoria. Entonces sabes que el sistema sin memoria, ¿sí? Perdón que le interrumpa, quería pedirle permiso porque les dije que tenía clases hasta las 6 y me mandaron a comprar la comida. Entonces no sé hasta qué hora tendré clases ahorita. Así que ya tenemos clase hasta las 6 o a las 7. A las 7. Hasta las 7. 7. Sí le podría pedir permiso solo por hoy. Ya me Claro. igualo con Claro. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Montoya. Cristian Montoya. ¿Cristian Emanuel? Sí, Ya, listo, no hay problema. ya le agradezco mucho, licenciado. Ya. Hasta luego. Ya. Ya es tarde. Ustedes deben estar igual de cansados que yo. Estoy cansado de hablar y explicar. Ustedes están cansados de estar perdidos. También me imagino que ya deben estar más pensando en la merienda que en estas ecuaciones de aquí. Como les dije hace unos minutos, si están confundidos, perdidos, pues es relativamente normal. Es en los ejercicios donde ustedes van a aprender. Así que mucho ojo con estos ejercicios de las listas que yo les voy a enviar. Ahí es donde ustedes realmente van a
También utilizando el simulador, que es una forma gráfica de observar el comportamiento de estas señales. Entonces, sistema sin memoria, un sistema donde la salida en un instante de tiempo depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Vamos a hacer un ejemplo de un sistema con memoria. Entonces, de alguna forma, el sistema con memoria necesita un mecanismo que almacene cierta información de una respuesta pasada de ese sistema. Y un ejemplo clásico de un sistema con memoria es el famoso acumulador. Es el acumulador. Entonces, la ecuación que caracteriza este acumulador es que la salida del acumulador, por ejemplo, el sistema en tiempo discreto, es igual a la suma o acumulación de la entrada. Recuerden la notación arriba que pusimos que es nuestra entrada y la salida de respuesta. Desde una muestra que está por allá atrás en el infinito hasta un cierto n. Entonces, igual que en el caso anterior, observen que este n de aquí, que es el límite superior del sumatorio, es la variable de la señal de salida. Este es el acumulador. Entonces, si yo tuviera, vamos a suponer, estas muestras. Por ejemplo, aquí tengo la muestra que vale 1, tengo una muestra que vale 2, y es en instante 0. Aquí tengo una muestra que vale menos 1, por acá tengo una muestra que vale, vamos a suponer, 4. Entonces, este acumulador, ¿qué es lo que está haciendo? Va a sumar desde menos infinito hasta n. Entonces, por acá está el menos infinito, empieza desde la izquierda. Y va a seguir este camino hasta un cierto n particular. Nos vamos a ir sumando o acumulando. Entonces, aquí, ¿cuánto vale esto? Menos 1. ¿Cuánto vale esta de acá? 2. ¿Cuánto vale esta de acá? Más 1. ¿Cuánto vale esta de acá? Más 4. Este sería mi sistema o mi salida de n de ese acumulador. Un sistema con memoria es justamente este acumulador. ¿Por qué es con memoria? Porque para saber la salida en este instante 0, ustedes pueden ver que yo necesito saber cuánto valía la señal aquí, cuánto valía la señal acá, o el resultado de esa acumulación en esos dos instantes de tiempo. Es un ejemplo de un sistema con memoria. De alguna forma, este acumulador de aquí, que vamos a reordenar la ecuación más adelante para que quede en evidencia eso, esta parte que les he comentado. Para saber el resultado, vamos a suponer en este instante de aquí, en el instante 1, yo tengo que tener la salida de estos dos instantes anteriores. Por ejemplo, menos 1 más 2, más 1. Sumado con este más 1 de aquí, ya va a salir 2. Con este más 4 de acá, iba a salir 6. Pero para saber esta salida 6, dado el instante presente 4, yo tenía que de alguna forma conocer la salida en un instante previo, que es este valor de 2 de aquí. Sistema con memoria. De alguna forma hay un mecanismo que almacena esas salidas. Más adelante vamos a regresar con este acumulador, que es simplemente una suma. Simplemente una. Otro ejemplo clásico de este sistema con memoria es esta ecuación de aquí, que la vimos la semana pasada, que ¿es un atraso o es un adelanto? Un atraso en 1. De una muestra, exactamente, es un atraso de una muestra. Entonces veamos dónde está ubicada la memoria de ese sistema. ¿Puedes subir un poquito, por favor, el pizarrón, si fuera tan amable, ingeniero? ¿Cómo así? Para ver la parte de arriba, me falta algo de copiar de la fórmula bien. Ya. Por favor. Ahí. Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces vemos por qué este de aquí es un sistema con memoria. El nombre específico se conoce como un retraso de una muestra en particular. Entonces, el sistema con memoria de alguna forma necesita información pasada que tiene que ser almacenada con algún mecanismo para generar la respuesta presente. Entonces, yo quiero saber la respuesta en el instante 2
lo que yo necesito, si realizo esta ecuación aquí, 2 menos 1, es conocer la entrada en el instante 1. Entonces observen. Para saber la salida en el instante 2, yo necesito conocer el valor de la entrada en el instante 1, un instante pasado. De alguna forma el sistema tiene que guardar la muestra pasada para que yo pueda saber la muestra presente. Debe haber algún mecanismo de memoria ahí involucrado en este atrasador. Entonces vamos a desmenuzar un poco la ecuación del acumulador que escribimos más arriba para que quede mucho más en evidencia que es un sistema con memoria. Así que de alguna forma yo tengo que guardar una salida previa para generar la salida presente. Volvamos con el ejemplo del acumulador. Entonces el acumulador está definido como la suma de las muestras de la entrada desde un cierto valor que viene desde la izquierda, o va sumando desde la izquierda, desde menos infinito hasta n. Recuerden que este n de aquí es esta variable, eso lo tienen que tener. Ahora yo puedo separar esto en dos sumatorios, aislando lo que es la muestra en el instante n. Entonces, observen que yo estoy haciendo una suma desde un menos infinito, es decir, desde la izquierda hasta un instante n. Yo puedo hacer la misma suma hasta un instante n menos 1 y luego sumarle la muestra en n. Y separar en dos esta ecuación. Utilicemos esta lógica que está aquí. Entonces, esta misma ecuación de aquí, y de n, es igual a la sumatoria desde k menos infinito hasta este valor de n menos 1 de los valores x de k más la entrada en el instante n. Es la misma ecuación, lo único que he hecho es separarla en dos partes. Sumar desde menos infinito hasta n menos 1 y luego sumar la entrada en el instante n. Esta parte de aquí corresponde a la salida previa. Entonces, este acumulador yo lo puedo escribir como y de n menos 1 más x de n. Entonces, analizando esta ecuación, dice que para conocer la salida en el instante n de este acumulador, yo necesito la salida en el instante previo, como pueden ver aquí está el instante previo, más la entrada en el instante presente. Entonces, de alguna forma, aquí está involucrado lo que es la memoria. Ahí está involucrado lo que es la memoria. Es una característica, estemos con memoria o sin memoria. Vamos con otra característica o propiedad de estos sistemas, que es lo que se conoce como sistemas inversos. Sistemas inversos. Que también se conoce como vertibilidad. Vertibilidad. Dije, ¿me podría subir un poquito arriba? Que ¿Qué dice Byron? que si le podría subir un poco la pizarra hacia arriba para ver. Ahí está bien. Sí, ahí sí. Ya, pues vamos a conversar lo que es un sistema inverso. Un ejemplo bastante intuitivo sería, por ejemplo, que si ustedes toman un número, cualquier número, lo multiplican por 2 en el primer sistema. En el segundo sistema, a esa salida la dividen para 2, van a obtener la misma salida. Ese es un ejemplo de un sistema inverso. Escribamos el ejemplo y vamos a Yo tengo una señal x de t que entra a un sistema que va a generar una salida y de t, que es 2 veces esa entrada. Ese es mi primer sistema. Conecto en serie a un sistema cuya salida w de t es igual
a un medio esta señal y de t. Y va a generar una salida W de t. Ustedes pueden ver, vamos a suponer que aquí ingresa un 4. ¿Cuánto va a salir en este sistema, en este puntito? Va a salir 8, ¿cierto? 4 por 2, 8. El sistema lo que hace es doblar la amplitud. Pasa por este sistema que multiplica por un medio, que es lo mismo que dividir para 2. Entonces, 8 para 2, aquí sale 4. Entonces, la definición de un sistema, o mejor dicho, la idea de que un sistema sea invertible es aquella donde si yo coloco a la salida de un sistema, como ustedes pueden ver, esta es la salida de un sistema. Si yo coloco a la salida de un sistema otro sistema, de tal forma que la salida de ese sistema me genere la entrada, yo digo que ese sistema es invertible. Entonces yo puedo afirmar que este sistema de aquí es invertible. Puedo asegurar que ese sistema es invertible. Entonces puede imaginarse otros sistemas, por ejemplo, lo que es derivación e integración, ¿no? Si yo tengo una función, la integro, la integral después la derivo, va a quedar la misma función. Son dos funciones interiores. Entonces, sencillo, si a la salida de un sistema que está aquí, yo coloco otro sistema, este de aquí se llama sistema inverso, y me genera en la salida la misma entrada, yo digo que ese sistema es invertible. Para el caso del ejemplo del acumulador que nosotros escribimos arriba, por ejemplo, yo puedo tener que el primer sistema es el acumulador, es decir, que aquí dentro voy a tener el acumulador, desde acá, infinito, hasta n de las muestras que tiene la señal de entrada. Voy a tener aquí el acumulador. A la salida de este sistema voy a colocar otro sistema que genera la señal Wn, que es igual a y de n menos y de n menos 1. Y lo que voy a poner aquí es una señal Wn, que es igual justamente a la entrada. Entonces yo puedo decir que el acumulador es un sistema invertible. Es decir, que existe otro sistema que está aquí, que al colocarlo a la salida de este primer sistema, que es un sistema invertible, a la salida genera la misma señal de entrada. Esa es la idea de lo que son sistemas inversos o invertibilidad. Obviamente existen sistemas que no son invertibles. Vamos a hacer un ejemplo de un sistema que no sea invertible. Sistema no invertible. Por ejemplo, aquel cuya salida es igual a 0, o puede ser un ejemplo con una señal en tiempo continuo, que sea el cuadrado de t. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese sistema es no invertible? ¿Qué es lo que yo necesito saber para que un sistema sea invertible? Que al colocar un sistema después del primero, la salida sea igual a la entrada. Entonces analicemos un poco este sistema de aquí. Tenemos aquí y de t, viene aquí y le hace el cuadrado de esa señal. Y tengo aquí la señal y de t, que es igual al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para que ese sistema de aquí sea invertible, se debería encontrar un sistema que al colocarlo aquí, vamos a llamar un sistema S2, me genere justamente la señal original x de t. Ese de aquí tiene que ser igual a ese de acá. Pero ¿qué pasa? Vamos a unos pocos ejemplos. Si aquí entra más 4, al pasar por el cuadrado, ¿cuánto va a valer? 16. Si aquí yo saco la raíz, lo que sería lo mismo que elevar a la 1 medio, aquí ¿cuánto va a salir? 4.
Menos más 4. y menos 4, ¿cierto? Porque es el resultado de la raíz es más y menos 4. Entonces, yo ingreso aquí un 4 y lo que me va a devolver este sistema es un más o menos 4. Se me da la magnitud, pero no me da el signo que tiene. Entonces, este ejemplo de aquí, la función cuadrática es un sistema no invertible. Ustedes pueden observar. Ingreso aquí un 4 y lo que me da el sistema es un más menos 4. O sea, no sé cuál fue el valor que realmente ingresó al sistema. En comunicaciones, en los sistemas de comunicaciones, existe un concepto que se conoce como la codificación. Ustedes lo van a estudiar en una materia que se llama teoría de la información. Esta codificación, bueno, hay dos tipos de codificación. Una que se llama codificación de fuente y otra que se llama codificación de canal. Entonces, la codificación de fuente lo que hace es comprimir la información. La codificación de canal lo que hace es extender la información añadiendo redundancia para que esa información al pasar por el canal sea robusta al ruido. Entonces, por ejemplo, una codificación, vamos a suponer un ejemplo bastante sencillo. Yo tengo aquí el símbolo 2 y se codifica con esta cadena de bits. Eso se transmite a través del canal y yo tengo esta cadena de bits en el receptor. Y observen, el 2 lo he codificado en esta cadena binaria. En el receptor, esta cadena binaria se tiene que descodificar para que me dé nuevamente el 2. Entonces la codificación, sea codificación de canal, que añade redundancia, o sea la decodificación de fuente, que comprime la información, es un ejemplo de sistemas invertibles. Los sistemas invertibles. Como digo, esto ustedes van a estudiar en teoría de información, que es una materia que voy a ver más adelante. Vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad se conoce como causalidad. No se confundirán con una palabra que es en el español parecida, que es casualidad. Son semejantes estas dos palabras, pero significan dos cosas muy distintas. Pues no confundan causalidad, que es lo que vamos a estudiar ahora, con casualidad, que significa coincidencia. Entonces, ahí tener un poquito de cuidado en esas palabras. Vamos a ver qué es un sistema causal. Se conoce como sistema no anticipativo. Es una sistema no anticipativo. Sistema no anticipativo. Entonces, la definición de un sistema causal es la siguiente. La salida del sistema, o mejor dicho, un sistema es causal si la salida del sistema depende solo de la entrada en ese instante y de instantes pasados. Esa es la definición de lo que es un sistema causal. Que la salida en cualquier instante de tiempo, instante t sub 0, depende solo de valores de la entrada en ese momento presente t sub 0 y momentos pasados, momentos en el pasado. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que da en evidencia esa definición. Vamos a recordar un poco lo que era un sistema sin memoria. Un sistema sin memoria era aquel en el cual la salida del sistema en un instante de tiempo particular depende únicamente de la entrada en ese instante de tiempo particular. Es decir, que la salida de Y4 depende solamente de X4. Es un sistema sin memoria. Ahora, en este sistema causal es una definición parecida. El sistema es causal cuando la salida, tiempo continuo, tiempo discreto, depende de la entrada en ese instante de tiempo y de muestras pasadas. Por eso se conoce como sistema no anticipativo.
no anticipativo porque no utilizamos otros pasados más, pues vamos a analizar un poco más adelante. Tenemos que tienen que ver con esto de la transformación de variable independiente. Entonces hagamos un ejemplito de esta definición. Entonces, vamos a suponer que tengo la señal y de n que es igual a x de menos n. Como ustedes ya vimos que esta señal de aquí es justamente la transformación del reflejo, también se conoce como la inversión temporal. Reflejo de inversión temporal. Entonces, lo que hace la salida es reflejar la entrada. Hace la salida es reflejar la entrada. Entonces, acá aquí hagamos un pequeño ejemplito gráfico. Aquí yo tengo una señal que va de 0 a 1, pasar por ese sistema. Voy a tener una señal que va de menos 1 a 0. Hace el reflejo. Hace el reflejo de. Entonces vamos a ver qué pasa si es que en este sistema n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, esta señal salida y de n depende de valores pasados. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de un n mayor a 0? Por ejemplo, un n igual a 6. Entonces, para obtener y de 6, yo necesito la entrada en el instante menos 6. Justamente esta parte menos 6 es lo que aquí dice valores pasados. Entonces, si n es positivo, que es lo mismo que decir que n es mayor que 0, podemos observar aquí que la salida y de n depende de valores pasados. La salida en el instante 6 depende de la entrada en el instante menos 6, que es un instante pasado. Vamos con el otro caso. Ahora, si n es negativo, que es lo mismo que decir n menor que 0, esta salida y de n depende de valores futuros. Depende de valores futuros. Al depender de valores futuros, lo importante es un sistema no causal. Es un sistema no causal, ¿no? Que la salida en el instante, por ejemplo, un valor que sea menor que 0 sería menos 3, por ejemplo. Aquí tendríamos y de menos 3 igual a x de 3. Depende de valores. Entonces, la definición de causalidad es esta, que es la salida. Un sistema es causal si la salida depende de valores presentes y pasados. Valores presentes y pasados de la entrada. Ese es un sistema causal. Más adelante vamos a encontrar una función que caracteriza al sistema que se conoce como respuesta al impulso. Dependiendo de ciertas características de la respuesta al impulso, nosotros vamos a ver un poco más a detalle qué significa justamente esto de la causalidad. Ahí se va a ver gráficamente a través de una ecuación la causalidad. Pero por lo pronto nos quedamos con la definición. Sistema causal es aquel cuya salida depende de instantes presentes y pasados. Instantes presentes y pasados de la entrada. Vamos con otra característica, que es la estabilidad. ¿Alguna vez ustedes, armando el protoboard, les ha acontecido un cortocircuito? Alza la manito. ¿Qué le pasa a un cortocircuito? A algunas personas les ha pasado un cortocircuito. Ese cortocircuito es el ejemplo de un sistema no estable. Vamos a ver. Pero para llegar a explicar ese ejemplo, vamos a decir que el sistema es estable si a la entrada del sistema yo coloco un valor y la salida del sistema es un valor. La definición formal dice que si la entrada es acotada, es otra forma de decir que es finita, y la salida también es acotada, finita, ese sistema es estable. Esa es la definición de lo que es un sistema
estable. Usted lo va a encontrar en unos libros con esta definición. Voy a escribir aquí. También se los conoce como sistemas vivo, que es entrada acotada, salida acotada. Que es lo mismo que decir que si tengo una entrada finita, tiene que salir una salida finita. Vamos a suponer que aquí tengo x de t, aquí viene a un sistema, y tengo una señal y de t. Una forma de escribir como ecuación que la señal es finita es de esta forma, es decir, que x de t es menor que infinito. Esta es una forma de decir que es una señal acotada, una señal limitada. Bueno, ahora aquí es justamente acotada o limitada. Entonces, si esta señal es finita y esta respuesta que me da el sistema es finita, que es la forma de escribir aquí, digo que el sistema es estable. Cuando ustedes han tenido un cortocircuito en el protoboard, lo que sucede es que la corriente tiende al infinito porque la resistencia es próxima a cero. Entonces, al colocar ustedes un voltaje finito de 5 volts, dado que la resistencia es muy pequeña, próxima a cero, la corriente crece sin límite y se produce el cortocircuito. Un sistema inestable, un cortocircuito. Vamos a un ejemplo de esta parte de la estabilidad. Entonces, el ejemplo dice, tengo la señal y de t, que es igual a t multiplicado por x de t. Vamos a suponer que esta señal de aquí es igual a un escalón. Ya sabemos que esta señal para nosotros de un escalón es una señal que tiene este formato, ¿no? Que es una constante a partir de 0. Entonces, si esta señal de aquí es un escalón multiplicado por t, es una señal que conforme pasa el tiempo va a ir creciendo. Entonces, vamos a tener una señal más o menos de ese tipo, ¿no? Conforme aumente el tiempo, la señal va creciendo de forma ilimitada. Entonces, un ejemplo es estable o inestable este sistema de aquí. La pregunta que ustedes van a tener. Inestable. Sistema inestable. Que el sistema crece sin. En la lista de ejercicios que les voy a poner, ustedes les van a dar algunas ecuaciones y las preguntas que les van a hacer. El sistema es estable o inestable. Este sistema es con memoria o sin memoria. Ustedes a través de las ecuaciones que están van a determinar esas características. Ya va a quedar mucho más claro este sistema de aquí. Nos quedan, ¿cuántos minutos? Nos quedan casi 20 minutos. Vamos con la última definición antes de tomar, ya para que se vayan a la casa. Esta propiedad se conoce como variancia a tiempo. Perdón, variancia en el Este concepto es muy importante en el contexto de telecomunicaciones. De hecho, la gran mayoría de sistemas que vamos a estudiar en este curso son sistemas invariantes. Entonces, esta característica de aquí nos darle bastante énfasis en el desarrollo del curso. Un sistema es invariante en el tiempo cuando las características de ese sistema están fijos a lo largo del tiempo. Vamos a escribir la ecuación y vamos a interpretar esa definición. Entonces escribamos perdón. Vamos a escribir la ecuación
tiempo continuo. Entonces, yo tengo yo tengo una señal X de t que entra a un sistema. Recuerden que esta flechita era una forma de automatizar un sistema. Y tengo como respuesta la señal Y de t. Y a esta misma entrada X de t, yo la ingreso al sistema desplazado un cierto tiempo t sub 0. Y lo que observo a la salida es la misma respuesta, simplemente desplazada en el tiempo. Yo digo que ese sistema es invariante. Con respecto al dominio discreto es muy semejante. Si yo tengo la señal X de n que entra a mi sistema y yo observo que la respuesta es Y de n, y al ingresar esta señal X de n con un cierto desplazamiento, puede ser adelante o atrás, lo que observo es la misma salida Y de n, simplemente adelantada o desplazada. Yo digo que el sistema es invariante de tiempo. Y es lo mismo que decir que el comportamiento y las características del sistema están fijas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo mismo que decir? Que un desplazamiento en la señal de entrada produce un desplazamiento en las señales. En el mismo formato, ¿no? Lo que hace es desplazarse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar hasta ahí. Y prendan las cámaras para tomar lista. Déjenme